Hola chicos. Eh, Esta es una grabación que surge por la necesidad de retomar una clase que se ha perdido por el tema de la conectividad. Pero bueno, como les había prometido, les estoy grabando esta clase de forma sincrónica para que ustedes la puedan ver después. Y bueno, hemos acabado la unidad 2 y recuerden que esta semana tenemos prueba, así que estudien los capítulos 4 y 5 del libro de Fundamentos de Química de Burns para poder dar tranquilamente esa prueba. Pero en fin, lo que nos compete ahora es terminar, o bueno, vamos a tratar de terminar la unidad 3, que corresponde, pues bueno, enlaces químicos y nomenclatura de compuestos inorgánicos. ¿Ok? Entonces, ojito ahí, ¿no? Enlaces químicos y solo nomenclatura de compuestos inorgánicos, para que después no se haga mucha bola con el tema de las cosas ya orgánicas. ¿Vale? Entonces, tan solo para hacer énfasis, antes de comenzar a hablar del tema principal, que es enlaces químicos, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos clave que me parece pertinente que ustedes los refuercen. Entre esos conceptos, pues sabemos lo que es la masa atómica, los moles, número de Avogadro y también las masa molar o masa molecular. Muy bien, entonces, bueno, la masa atómica. ¿Qué significa la masa atómica? Como bien recordarán, los, los átomos, ¿verdad? Están conformados por protones y neutrones, los cuales son responsables de la cantidad o del número del peso atómico de un elemento, ¿vale? Indistintamente si es que estamos hablando de isótopos de cualquier tipo de elemento, estas dos partículas proporcionan la masa atómica de un elemento, lo cual es totalmente indistinguible y único para cada elemento dentro de la tabla periódica. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo se calcula la masa atómica? Pues la masa atómica se calcula por medio de la ponderación de todo el peso o la masa de los isótopos de un mismo elemento y dividido para la ponderación o la cantidad de estos mismos isótopos de un elemento en cuestión. Pero bueno, estas masas de estos isótopos ficticias, podríamos decirlo así, porque no hablamos de ningún elemento en cuestión, se multiplican por un factor o de, por un índice de abundancia, es decir, qué tan abundante es tal o cual isótopo en nuestra realidad, ¿vale? Entonces, haciendo ese cálculo y haciendo esa ponderación, es por lo que después llegamos o obtenemos la masa atómica de un elemento. La masa atómica de un elemento seguramente la habrán leído, en este caso del carbono, sabemos que es 12, pero esa unidad de masa está expresada en unidades de masa atómica, es decir, UMAS, ¿no? Ok, y ahí viene una de las confusiones que veo que suele pasar, es cuando hablamos de masas atómicas y cuando hablamos de gramos por mol. Ahora, si sabemos que la masa atómica de un elemento como el carbono es 12, también sabemos que esa misma masa atómica se puede expresar de esta forma, 12 gramos por mol, ¿verdad? Que en este caso es el mismo número, pero el concepto es distinto. Acá hablamos de masas atómicas, es decir, esa ponderación entre todos los isótopos de un mismo elemento por su índice de abundancia, ¿de acuerdo? Pero la masa atómica, la masa molar de un elemento correlaciona la cantidad o la unidad en masa, que son gramos, de un elemento dividido por la unidad que correlaciona todo el mundo de lo atómico con el mundo un poco más, un mundo un poco más grande, que es en este caso la masa de un tipo de elemento, que son los gramos. Bueno, no me quiero hacer mucho lío. En este caso, pues, esta masa molar del elemento significaría la cantidad en masa real, gramos, que involucra una sola mol de ese elemento. Y ahí viene otro concepto importante, ¿qué son las moles? Las moles, a mí me gusta verlo, como se había mencionado en clases, como
un espacio como la unidad de espacio que puede, o mejor dicho, la unidad de espacio que alberga X cantidad en gramos de un elemento. Ya por eso me gusta vincularlo con el espacio, con la cantidad de volumen. ¿Ok? Si vemos esto como un cubo, ¿no? Que es lo más fácil, sabemos que este cubo tiene ciertas dimensiones y todas estas dimensiones, es decir, cada lado está pues correlacionado de forma correcta, es decir, cada lado es igual si estamos hablando de un cubo. Entonces, en otras palabras, si esta es mi unidad de volumen o mi unidad de espacio como tal, a esta unidad de espacio, déjenme ver si encuentro dónde está. Esta unidad de espacio, voy a hacer aquí un cubo, ¿verdad? Esta unidad de espacio le va a corresponder en mi mundo una X cantidad de masa. Ya, esa X cantidad de masa que estoy dibujando como bolitas, 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 es la masa molar, la masa de un elemento químico, que en este caso son 12 cuando hablamos del carbono, ¿no? El carbono tiene como masa molar 12 gramos por cada mol. Es decir, que en esta mol, que está representado como un cuadrito, va a tener dentro de sí 12 gramos de carbono. Y eso significa una mol de carbono. Entonces, si se dan cuenta, las moles funcionan como un factor de conversión muy útil, muy útil. ¿Por qué? Porque hablamos de unidades, hablamos de la forma más simple de un número, es uno, literalmente, una unidad, ¿vale? Entonces, si utilizamos ese factor de conversión, podemos ir de moles a masa, es decir, cantidades de moles de un elemento, a cantidades reales en masa, en gramos o en kilogramos, que representa X cantidad de moles de ese elemento en cuestión, ¿no? Y así como podemos ir de moles a masa, también podemos ir hacia cosas más pequeñas. Si hacemos zoom a este cuadro que contiene X cantidades en masa de carbono, yo sé que esa masa de carbono realmente son átomos, ¿no? Son millones de átomos que se encuentran dentro de esta unidad de molar, es una mol, y esa cantidad de átomos, por suerte, la hemos calculado, o mejor dicho, hemos calculado un promedio, una aproximación muy útil, la cual se llama número de Avogadro. El número de Avogadro es un número que es igual a 6.022 por 10 elevado a 23 átomos o partículas, porque pueden ser átomos o partículas, por cada mol. ¿Ya? Entonces, si es que lo vemos otra vez, si es que damos la vuelta a la situación, vemos que exactamente la mol me representa lo mismo, es decir, una unidad de espacio que en vez de contener X cantidad de masa, que ya no sabemos cuál es, que son 12 gramos por cada átomo de elemento, por cada mol de carbono, de este tipo de elemento, pero cada mol de carbono puede contener hasta 6.022 por 10 elevado a 23 átomos. ¿Ya? Que es literalmente lo que me está diciendo el número de Avogadro. Por cada mol de sustancia voy a tener siempre la misma cantidad aproximada de partículas o átomos. ¿Ya? Ese es algo importante que tienen que conocer y sobre todo no tienen que mezclar. ¿Ya? No hay cómo mezclar esos conceptos porque son cosas muy diferentes, es decir, las moles es esa unidad de volumen o la unidad de espacio definido que puede contener X cantidad de masa y esa X cantidad de masa la conocemos como masa atómica o masa molar o masa molecular, si es que hablamos de moléculas. Si vemos la otra cara de la moneda, si esa misma cantidad o espacio de volumen al cual llamamos como moles, también pueden contener X cantidad definida, por suerte, de átomos por cada mol. Y esa cantidad X definida es igual al número de Avogadro. El número de Avogadro es 6.022 por 10 elevado a 23 átomos. ¿Ya? Esos son los conceptos clave que no hay que mezclar y mucho menos hay cómo olvidarnos. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo destacar de aquí?
Puedo destacar que las moles, como un factor de conversión universal que me comunica, ¿qué cosa? ¿Qué cosa me comunica las moles? Pues me comunica la masa y también me comunica el número de átomos o partículas. ¿Ya? Ambas cosas. Es decir, si yo, por default, en algún problema, en algún momento de la vida, tengo alguna solución de un componente, de un compuesto, y tengo justamente la cantidad de moles que contiene esta solución de este compuesto ficticio, yo puedo ir tan solo con ese dato y también conociendo la naturaleza del compuesto del que estoy hablando, puedo irme hacia el mundo de la cantidad de masas, es el mundo de los gramos, de los kilogramos, de los microgramos, de los miligramos, etcétera. Y también puedo irme hacia el mundo atómico, un mundo microscópico, nanoscópico, que es el número de átomos o el número de partículas. ¿Ya? Por eso es importante el concepto del mol. Ahora, lo último que nos faltaría y aclarar sería qué es la masa molar, qué es la masa molecular. Bueno, habíamos hablado siempre de átomos, ¿no? Estas unidades pequeñísimas, ínfimas, totalmente diminutas, que conforman todo lo que conocemos. ¿Ya? Entonces, esa cantidad ínfima, que es un átomo, tiene una X cantidad que le corresponde en masa, ¿no? Eso es la masa atómica. Pero la masa molecular es prácticamente lo mismo, pero no hablamos tan solo de elementos o de un átomo en cuestión, sino que hablamos de muchos, de varios, de cientos, de unos cuantos. Pero es decir, siempre va a ser más de uno, pueden ser dos, y de ahí la cantidad que uno puede encontrarse. Entonces, la masa molecular es exactamente eso, la masa que tiene una molécula. Y si es que hablamos de moléculas, hablamos de grupos de más de un átomo, ya de más de un átomo, y por lo tanto, para obtener esa masa molecular de una molécula, por lógica, debemos de sumar todas las masas atómicas de un elemento para, todas las masas atómicas que contienen una molécula dentro de sí misma. Y cuando hacemos esa ponderación de resultados, esa suma de masas atómicas, obtenemos al final la masa molecular de la molécula. ¿Listo? Entonces esto es suma ¿de qué? De masas atómicas. Y esto da igual a la masa molecular. Masa molecular. Ya. Entonces esos son los conceptos clave que hay que tener en claro, ¿ya? Esos son los conceptos clave que nunca debemos olvidarnos, porque si es que nos olvidamos, después estaríamos en un completo error cuando vayamos a interpretar datos, cuando vayamos a usar datos, podemos equivocarnos por mucho. Entonces hay que tener cuidado con esos conceptos. Ok, entonces ya hemos repasado esto de aquí. Ahora nos falta lo siguiente. Ok, entonces para hacer estos ejercicios que están justamente al lado, eh, lo que nos va a obligar a hacer este ejercicio es primero relacionar cuál es el aporte o cómo me serviría, mejor dicho, el tema de utilizar las moles o el concepto de los moles para obtener, por ejemplo, cantidades X en masa de un elemento que no tengo ni idea de cuántas moles representaría originalmente la cantidad X en masa de ese elemento en cuestión. O mejor dicho, para no complicarnos, ¿no? Para hacerlo todo más ejemplificable, hagamos este problema que nos dice cuántos átomos hay en 4,6 gramos de sodio. Nos dan algunos datos como masa molar y número de Avogadro. El número de Avogadro se representa con esta letrita N, subíndice A. Ya, entonces, ¿cómo llegamos de gramos a átomos? Lo primero que debemos de saber es qué tenemos. Tenemos masa del compuesto original, tenemos la masa molar del sodio
que esto es por default, esto viene en sus tablas periódicas. Entonces, lo único real que tenemos tangible es esta cantidad, 4,6 gramos de sodio. Entonces, tenemos 4,6 gramos de sodio y lo tengo que convertir de alguna forma eh, en, en moles. ¿Ya? ¿Por qué en moles? Porque los moles, si se acuerdan, es el factor de conversión que me comunica masa en gramos con moles y así también con números o número o cantidad de átomos. ¿Listo? Cuando vayamos a ejecutar el número de abogado. Entonces, lo primero que debo hacer es convertir todos estos 4,6 gramos a moles. Es lo primerito que debo hacer. ¿Y cómo lo puedo hacer? Utilizo la masa molar del sodio. Justamente está acá. La masa molar del sodio me dice que por cada mol de sodio existirán dentro 22,99 gramos de sodio. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? 22,99 gramos por cada mol. Lo puedo dividir para esto. 4,6 gramos de sodio, ¿no? Y esto me va a dar, gramos con gramos se me van, y puedo obtener, pues, cuánta cantidad de moles existen en estos 4,6 gramos. Y fíjense aquí estoy haciendo mal. Es en realidad al revés. Sería 4,6 gramos y 22,99 gramos por mol. Ya, ahí estaríamos. Entonces sería gramos con gramos se me va y dividiría 4,6 dividido entre 22,99, ¿verdad? ¿Para qué? Para obtener la cantidad de moles que me representa esos 4,6 gramos de sodio. Entonces, si hacemos ese cálculo, me sale 4,6 dividido entre mm, 0,2. Sale con más decimales, pero solo voy a utilizar un decimal aquí, 0,2, que son moles de sodio. Ok, entonces ya tenemos los moles de sodio. Lo único que nos falta aquí sería irnos de moles hacia el número de los átomos, ¿no? Hacia el mundo de los átomos. Entonces, para ello, debería utilizar ¿qué cosa? El número de Avogadro. ¿Por qué? Porque el número de Avogadro, fíjense, ¿a qué divide? Para moles. Es decir, si yo multiplico el número de Avogadro por mi cantidad de moles que acabo de obtener, voy a obtener como resultado la cantidad que equivale ese X número de moles en átomos. ¿Ok? Es como traducir estos números de moles, pero a átomos, cantidades de átomos. Multiplico 6 por 10 a la 23 átomos por moles. Ya, esto me da 6,022 por 10 a la 23. Listo, esto me da igual a 1,2 por 10 a la 23 átomos. ¿Ya? ¿Y esto de qué? Átomos de sodio. Listo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 1,2 por 10 a la 23 átomos de sodio. Em, ¿Cómo puedo reinterpretar este mismo resultado? Hay que fijarse muy bien en la orden. La orden me dice, ¿cuántos átomos? ¿Cuál es la cantidad de átomos que hay en 4,6 gramos de masa de sodio? Entonces, lo primerito que hay que hacer, pues, es que averiguar qué tenemos y hacia dónde queremos ir. Tenemos gramos, queremos ir hacia átomos. La única unidad que me comunica átomos con gramos son moles. Por lo tanto, debo convertir estos 4,6 gramos a moles. Por lo que debo de dividir para la masa molecular, o la masa molar del sodio, que 22,99 gramos por mol me da 0,2 moles de sodio. Ya todo me queda en moles de sodio, ya no me fijo más en los gramos. Y ahora sí, lo único que me compete hacer es convertir estos moles, traducirlos hacia números de átomos.
Multiplico 0,2 moles de sodio por el número de Avogadro. Se eliminan los moles con moles, que me queda átomos. ¿Átomos de qué? Átomos de sodio. ¿Cuál es la respuesta? 1,2 por 10 a la 23 átomos de sodio. ¿Listo? Entonces es una forma, bueno, es la forma en la que se puede comunicar los átomos con la materia, pero medida en cantidad de masa, gramos, kilos, etcétera, y de la misma forma, pero de manera viceversa, es decir, desde la masa en kilos, miligramos, gramos, etcétera, hacia cantidad de átomos. ¿Listo? Entonces, mi segundo ejercicio me dice, si tienes 80,2 gramos de calcio, ¿cuántos átomos contiene esa muestra? Es decir, es el mismo procedimiento, solo que en vez de hablar de sodio, hablamos de calcio. El calcio me dice que, bueno, tengo una muestra que pesa 80,2 gramos, ¿verdad? De calcio, y este calcio lo debo dividir para la masa molar, que es 40 en este caso. 40 bueno, voy a escribir solo 40 para no hacer tanto lío. 40 gramos por mol de calcio. Entonces esto de aquí me sale igual a 2 punto algo. 80,2 dividido para 40. Sale 2,005 moles, ¿verdad? ¿Y esto tiene sentido? Claro que sí, porque fíjense, la masa atómica del calcio me dice que hay 40,08 gramos por cada mol. Si yo tengo el doble de la cantidad de la masa molar, como los 80,2 gramos que tengo aquí, claramente me va a salir que la cantidad de moles que representan esos 80,2 gramos de calcio es igual a 2 moles de calcio. Lo único que me haría falta sería convertir 2,005 moles de calcio a átomos. Y eso lo logro con el número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23 potencia. Estos son átomos y estos son moles. ¿Qué hago acá? Moles con moles se me va. Me queda todo en átomos y solo debo multiplicar otra vez. Solo debo de multiplicar por 6,022 por 10 elevado a la 23 y todo cerrado. Ya. Aquí me sale 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18. A ver, estoy haciendo algo mal. No, me sale 1,2. 1,2 sería 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Por 10 a la 21. Estos son átomos, ¿no? Átomos, átomos de calcio. Ok, ok, entonces tenemos es 1,2 por 10 a la 24, aquí me equivoqué, es a la 24, no a la 21, átomos de calcio. Pues tiene sentido, claramente tiene sentido porque fíjense que por cada mol de cualquier tipo de elemento, según el número de Avogadro, hay 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Si multiplico 2 por esta unidad, por este número, me va a salir el doble, ¿no? Y me va a salir el doble, pero expresado en una notación científica con un exponente más elevado, que es el 4. Entonces, hasta aquí estamos muy bien y hemos completado estos dos ejercicios de aplicación. Bueno, estos dos ejercicios, pues, como podrán ver, no son complicados, son muy útiles para ejemplificar cómo se utiliza la masa molar, los moles, para ir de masa a moles y de moles a átomos y de forma viceversa. Y eso siempre lo vamos a hacer. Entonces es importante poder hacerlo bien. Ok. La siguiente diapositiva es un inciso que me va a servir para explicar dos cosas. Primero, para explicar el concepto de cómo calcular, cómo obtener la masa molecular de una molécula.
la masa molecular de un compuesto, y también introducir algunos conceptos y algunas estructuras que vamos a ver posteriormente un poquito más adelante. ¿Ya? Pero bueno, ¿cómo se calculaba la masa que tiene una molécula? O sea, la masa molar o la masa molecular. La masa molecular se obtiene primero rastreando y determinando qué tipos de átomos y cuántos de cada qué tipo hay. Y una vez que tengamos ese conteo, lo podemos multiplicar por la masa atómica, la masa molar de ese elemento en cuestión. Tenemos dos ejemplos acá. Tenemos el agua y tenemos la aspirina. El agua, pues, es una molécula muy sencilla y solo tiene un elemento, bueno, no, raya, un átomo de oxígeno o dos átomos de hidrógeno. Por lo tanto, debo hacer ese conteo. Tengo dos átomos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y después debo de irme a mi tabla periódica y ver cuánto pesa cada átomo que he averiguado que existe dentro de mi molécula de agua, que son el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno pues pesa 1, ¿verdad? Y el oxígeno pesa 16. Si yo hago esa multiplicación, 2 por 1 me salen 2, pero serían 2 gramos de hidrógeno dentro de esta molécula de agua, por cada molécula. Y el otro elemento es el oxígeno, y el oxígeno pesa 16 gramos por cada mol. Entonces sé que hay 16 gramos de oxígeno en una sola mol de agua. Si sumo todo esto, es decir, cada componente lo sumo y formo al final la masa molecular del compuesto, que en este caso es el agua. La masa molecular del agua sería 18 gramos por cada mol de agua. ¿Listo? Esa es una forma de poder hacerlo. Y es la forma, creo que es la más simple. Y a ver, ok. Y a pesar de que sea simple, en realidad es la más eficaz, es la más flexible, y creo que es suficiente con esto. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente todo. Tenemos números de átomos, tipos de átomos y masa atómica que representa cada átomo. Entonces, una vez que sumamos o multiplicamos todo, tenemos por completo la masa molecular del elemento, al cual estamos calculando este mismo apartado, ¿no? El cual es la masa molecular de un elemento. Ahora, este gráfico que ven acá, este gráfico de aquí tiene, o bueno, se llaman estructuras de Lewis, ¿vale? Las estructuras de Lewis son una representación más de una molécula en la cual se está retratado también o pintado o dibujado como en bolitas, como en esferas, los electrones de un elemento que no tiene por completo todos sus electrones ocupados, es decir, un elemento de cualquier tipo de molécula en la cual estemos viendo su representación como figuras de Lewis, el elemento que no tenga todos los electrones posibles que pueda donar, puede enlazar con cualquier otro tipo de elemento adicional, se van a expresar o se van a dibujar como estas figuritas negras, como estas bolitas. Estas bolitas son electrones sin enlazar, son electrones de valencia que no están enlazándose con nada, pero están disponibles para poder enlazarse con algún tipo de elemento. Puede ser igual con oxígeno, con carbono, con hidrógeno. Ahí es una infinidad de posibilidades. Pero esas son las estructuras de Lewis, ¿vale? Son formas de representación de una molécula en donde donde los elementos que contengan electrones sin el azar, esos electrones se representan por medio de un círculo o una bolita que ven acá. Entonces, el oxígeno dentro del agua va a tener 4 electrones sin el azar, ¿verdad? Siguiendo ese concepto. Ahora, ¿qué pasa si ya no estamos trabajando con algo muy simple como el agua y me vuelvo un poquito loco y veo, y estoy trabajando con una molécula más compleja como la aspirina? Entonces, acá hay que tener algunos conceptos clave, algunos conceptos bien definidos y refrescar la memoria. Primero, porque estas estructuras, como ven, no es una estructura de una sustancia inorgánica, es una estructura de una sustancia, un compuesto orgánico, es decir, que tiene carbono.
El carbono puede formar hasta 4 enlaces con cualquier tipo de elemento. Cualquier tipo de elemento o consigo mismo, ¿vale? Pero son 4 enlaces, 4 posibilidades en las que el carbono aprovecharía el elemento que esté más cercano para formar un enlace, si es que es posible. Pero bueno, en fin, esta estructura molecular que la vemos acá, ven, todo está representado en palitos, palitos. Aquí vemos algunas figuras, algunas siglas del oxígeno y del hidrógeno, pero no hay nada más. ¿Cómo sé cuáles son los átomos que conforman esta estructura orgánica? Como les había dicho, toda la estructura orgánica está conformada por carbonos. Los carbonos, porque estamos hablando de algo orgánico, no se suelen escribir en estas representaciones porque se sobreentiende que está allí y se sobreentiende que hay un átomo de carbono por cada coyuntura entre cada enlace, es decir, entre cada extremo de cada enlace hay un átomo de carbono. Por lo tanto, aquí habría un átomo de carbono, aquí otro átomo de carbono, un átomo de carbono más, otro. Aquí ya no, porque este enlace de carbono que está enlazándose con el oxígeno, están formando un enlace con el oxígeno, no con un carbono que está aquí, no. Está formándose un enlace solo con el oxígeno, por lo tanto, en esta sección de aquí, así como en esta sección de acá, no hay ningún átomo de carbono. ¿Listo? Pero en esta coyuntura de aquí, sí, porque no hay ningún elemento diferente del carbono al cual se esté enlazando este carbono aquí del medio. Por lo tanto, podemos escribir y suponer que aquí hay un átomo de carbono disponible. Y en los extremos, por supuesto, sí hay. En los extremos también hay átomos de carbono. Y siguiendo este ejemplo, y no confundiéndonos con esto de acá, ¿no? Voy a hacer voy a hacer otra cuestión que es súper importante, porque en cada molécula orgánica, a pesar de que claramente esté formada por átomos de carbono, estos átomos de carbono también van a poder estar enlazados con diferentes tipos de elementos. Usualmente cuando tenemos estas estructuras orgánicas, estos átomos de carbono que están aquí, están acá, los elementos, bueno, los enlaces que no ocupan o los electrones que no ocupan para hacer un enlace, se representan o bueno, se ocuparían con el elemento del hidrógeno. ¿Ok? El hidrógeno puede formar enlaces con el carbono, sí, y cuando vemos justamente estas estructuras que no tienen ningún tipo de nomenclatura que haga referencia a que hay más hidrógenos de los que debería de haber, se da porque estos hidrógenos que están enlazados con un carbono se sobreentienden que están allí porque forman esos enlaces de manera natural, perdón, y se sobreentienden que están allí. No hay necesidad de escribirlos porque uno ya lo sobreentiende. Lo único que necesitamos saber es contar cuántos enlaces tiene el carbono para saber con cuántos elementos diferentes se pueden enlazar sin contar los enlaces que ya ha ocupado. O en palabras más cristianas, como podría ser. En palabras más cristianas, si nos vamos al ejemplo del primer carbono. El primer carbono está justamente en el lado más occidental, en el lado más lejano, y está enlazado con otro carbono, pero, como les había dicho, cada carbono puede ocupar hasta 4 enlaces. Entonces, este carbono de la derecha puede ocupar 1, 2 y 3 enlaces con cualquier otro elemento, pero ese no es el caso. Mi molécula de aspirina no permitiría un enlace aquí porque dejaría de ser aspirina con cualquier otro tipo de elemento. Entonces, este carbono de acá está enlazado, sí o sí, con átomos de hidrógeno, ¿verdad? Átomos de hidrógeno que están aprovechando estos electrones sin enlazarse de este carbono del extremo y se están uniendo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3 y 4 enlaces para este carbono acá. Por lo tanto, aquí debería de haber 1, 2, 3. 1, 2, 3 hidrógenos. En este carbono de acá, si se fijan, no hay cómo colocar un hidrógeno más, porque si yo coloco aquí un hidrógeno más, mi carbono original tendría un enlace que acabo de formar, 2, 3, 4 y 5. Tendría 5 enlaces, lo cual el carbono no puede hacer, por lo tanto, estaría mal.
¿Por qué estaría mal? Porque si se fijan, este enlace de aquí conecta con este carbono del medio y este enlace del oxígeno que llega del oxígeno también conecta con el carbono del medio. Y además, justamente abajo de esos enlaces hay un enlace doble. Este enlace doble ocupa por completo todos los electrones que están disponibles para el carbono para formar un enlace adicional. Por lo tanto, este carbono de aquí no forma un enlace más con un átomo de hidrógeno. Es decir, estaría completamente ocupado por todos estos enlaces ya cubiertos. Y justamente es este ejemplo el cual da origen a algo nuevo. Son los tipos de enlace. Ahora ya vamos a hablar de tipos de enlace. Los tipos de enlace son algunos. Para compuestos como lo que estamos viendo hay enlaces simples, hay enlaces dobles y hay enlaces triples. Ya, hasta enlaces triples llegamos. Un enlace simple, como lo dice, solo ocupa un par de electrones. Un enlace doble, como lo dice el propio nombre, ocupa doble pares de electrones. Y así como un enlace triple ocupa triple pares de electrones. ¿Listo? Por lo tanto, si tenemos un átomo de carbono que tiene un enlace triple con otro enlace de carbono, con un átomo de carbono adicional, ambos carbonos que están aquí tendrían ya ocupados tres enlaces de esos cuatro enlaces originales. Por lo tanto, pueden estar formando un enlace adicional con un hidrógeno, así como del otro lado. ¿Listo? Y ahí ya se equilibra. Serían tres o un triple enlace para cada carbono, que ya ocuparía tres espacios, más un enlace simple con el hidrógeno, serían cuatro espacios para ambos, o cuatro enlaces para ambos. ¿Listo? Y así quedarían ocupados por completo. Muy bien, ahora sigamos. Para este carbono de aquí es el mismo cuento, tiene uno, 2, 3, 4 enlaces, está completamente ocupado. Para este carbono de acá no, tiene uno, 2, 3 enlaces, por lo tanto puedo unirlo con un hidrógeno más. Para este carbono de aquí el mismo cuento, para este igual, para este igual otro enlace adicional con el hidrógeno y para este ya no, porque tiene uno, 2, 3 y 4 enlaces. Son cuatro enlaces ya ocupados. Para este carbono de acá, también, fíjense que también está ocupado un doble enlace, un enlace simple y otro enlace simple. Entonces, una vez que ya conozco cuál es la naturaleza, cuáles son los tipos de átomos que conforman, y así como hemos visto ahorita, ya los he contado, puedo hacer una tablita con los resultados que he obtenido. La tablita puede contener el tipo de elemento, carbono, oxígeno e hidrógeno, que es lo que hemos encontrado. Y la cantidad de cada elemento individual. Es decir, carbono, ¿cuántos hay? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. Oxígenos hay uno, 2, 3, 4. 4 hidrógenos hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 hidrógenos. Entonces, por lo tanto, si multiplico todo esto de nuevo por la masa molar de los elementos, del hidrógeno, del oxígeno, del carbono, me quedaría. Para el hidrógeno debería multiplicar por uno, ¿verdad? Para el oxígeno 16. Y para el carbono no me acuerdo, a ver, el trigo. Carbono era 12, sí. Carbono era 12 y listo. Tengo tipo de elemento, tengo número que se repite ese elemento dentro de una estructura o dentro de una molécula y esta es la masa atómica. Masa atómica, la masa molar de cada elemento por separado en cuestión. Entonces, todos estos números de aquí, los de la derecha y los de la masa atómica, tendrían como unidades gramos por mol, ¿verdad? Hago toda esta multiplicación y después sumo todo, me quedaría 9 por 12, sería 9 por 12, 108, y 4 por 16, más 4 por 16 y más 7, ¿verdad? Más 7. Me quedaría igual, carbono tendría como unidad neta o como peso neto 108 gramos por mol. Y el oxígeno me quedaría como
A ver, sería, a ver, ¿cuánto sería? Sería 71. No, sería 64. Sería 64 gramos por mol. Y el hidrógeno, que serían 7 gramos por mol. Si sumo todo esto, me da 7 más 7 más 108. 179. 179 gramos por mol. Entonces, ¿cuál es la masa molecular de una mol de aspirina? Es 179 gramos por mol, por cada mol. Es decir, cada espacio, cada unidad de espacio o de volumen que ocupe una aspirina, que lo podemos representar en moles, cada mol de una aspirina tiene por peso 179 gramos. Es decir, por cada 179 gramos que esté pesando la aspirina, es igual a una mol. ¿Ok? Ok. Entonces, a ver, ya. Voy a volver acá a la pantalla. Hemos calculado la masa molar de estas dos moléculas, el agua y la aspirina, y ya sabemos que nos sale 172. A ver, ¿cuánto nos sale acá? 172. Tenemos 9 átomos de carbono, que es 12 en la masa molar, por 8 átomos de hidrógeno, que es 16, y 4 átomos de oxígeno, que es 16, ¿no? 8 de hidrógeno, que es 1 gramo por cada mol, y de carbono son 9 átomos de carbono por 12. Entonces acá creo que he fallado aquí. Creo que aquí puse 7. Creo que no conté un hidrógeno y le podemos seguir sumando, ¿no? Y ese hidrógeno que me faltó, que en realidad son 8, sería 8 por 1 igual a 8, ¿no? Sería 8 por todo esto. El resultado de la multiplicación de 9 por 12 y de 4 por 16 nos da 180 gramos. Ya. Entonces, una vez que ya hemos concluido esto, ¿no? Sabemos cómo calcular la masa molecular, hay que tener en cuenta que a veces no siempre vamos a ver gráficos de estructuras, de moléculas, como lo que acabamos de ver, ¿no? Tipo estructuras de Lewis, o tal vez gráficos más contemporáneos como los que vemos acá, que son estructuras de moléculas, en donde se representan los tipos de enlace que tienen y algunos elementos como el oxígeno, o puede también venir nitrógeno, azufre, etcétera. ¿Vale? Entonces, no siempre lo vamos a ver de esta manera gráfica, sino que también debemos aprender a leer las fórmulas químicas de un compuesto. Entonces aquí tenemos un ejercicio para eso mismo, que nos dice, por ejemplo, la fórmula de fosfato de amonio, que la vemos aquí, fosfato de amonio, representa 3 átomos de nitrógeno, 12 de hidrógeno, 1 átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno para cada unidad de fórmula, es decir, para cada molécula, ¿vale? Las proporciones de estos compuestos, de estos átomos que forman el fosfato de amonio va a ser distinto, pero se tienen que tener un poco de cuidado cuando hablemos o cuando veamos este tipo de ecuaciones químicas. Entonces, los reactivos, como les había dicho, los elementos de la tabla periódica siempre tienden a formarse o tienden a formar componentes más estables. Entonces, los elementos puros en la naturaleza son muy raros porque siempre tienden a formar compuestos nuevos, ¿ya? Esa formación nueva, esa reacción entre varios elementos puede formar una molécula como la que estamos viendo acá, que es el fosfato de amonio, pero este fosfato de amonio, si se dan cuenta, tienen como dos secciones, ¿no? Una sección donde está el nitrógeno y el hidrógeno y una sección adicional donde tan solo está el fósforo y el oxígeno. Y esto se debe a una sola cuestión, a la reacción entre bien una sal binaria o tal vez algún tipo de ácido.
terciario, ¿vale? Entonces, esa, esa combinación de diferentes componentes que reaccionan para formar algo nuevo, da como resultado estas moléculas que suelen venir separadas en secciones, porque cada una de estas secciones representa el origen de donde provino. Por ejemplo, el lado que tiene fósforo y oxígeno, en este caso sería el ion fosfato de este tipo de molécula, pudo haber provenido de un ácido terciario, así como el amonio. El amonio pudo haber provenido de algún tipo eh, de compuesto binario, ¿verdad? Porque tenemos hidrógeno y también tenemos nitrógeno. Entonces, esa composición diferente o ese origen de los reactivos que conformaron este resultado, ¿verdad? Dan origen o dan cabida a que algunas fórmulas químicas vengan en esta presentación, ¿no? Entonces, en esta presentación o esta forma de escribirlas, tenemos que tener mucho ojito, mucha precaución cuando vayamos a leer los subíndices, ¿no? Los números que están justamente en el pie de cada letra. Entonces, como saben, cada número que acompaña a un elemento representa la cantidad X que tiene ese elemento dentro de una molécula. Es decir, si separamos todo esto, el fosfato, a ver, el fosfato de amonio tiene ion fosfato, que es este, CO4, lo cual me dice que para este componente, un solo átomo de fósforo y hay 4 átomos de oxígeno, ¿verdad? Porque este 4 está justamente al lado del oxígeno, es decir, que hay 4 átomos de oxígeno dentro de este fosfato de amonio. Y ahora, si separamos el otro extremo y tenemos el nitrógeno, el hidrógeno y ponemos los subíndices. Aquí tenemos dos cuestiones. Primero tenemos el subíndice que acompaña al hidrógeno, que me dice, bueno, hay 4 hidrógenos para el ion fosfato, pero justo afuera de los paréntesis hay otro subíndice que es el 3. Este 3 es un multiplicador. Es un multiplicador que multiplica para todo lo que está dentro del paréntesis. Es igual que en álgebra. Todo lo que está dentro del paréntesis se multiplica por este subíndice. Es decir, si al principio yo dije que había 4 átomos de hidrógeno, ahora teniendo en cuenta a este subíndice que está justamente afuera, que multiplica por todo lo que está dentro del paréntesis, lo que debo de decir ahora es que ya no hay 4 átomos de hidrógeno, sino hay 12 átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque se multiplica 3 por 4, 12. Entonces, ¿cuántos átomos totales de hidrógeno hay y para el fosfato de amonio? Hay 4. 4 por 3, 12. 12 átomos de hidrógeno. ¿Y de nitrógeno cuántos habría? Pues como el nitrógeno aquí tiene 1, aunque este 1 no se escriba, pero eso sobreentiende que ahí existe el 1, sería 3 por 1, 3. Serían 3 átomos de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos átomos de cada elemento hay? Tenemos que sumar. Como de un lado tan solo tenemos nitrógenos e hidrógenos y del otro lado oxígenos y fósforo, es mucho más fácil. Es mucho más fácil distinguir cuál es la distribución. Entonces, justamente acá está el resumen. Yo sé que tengo 12 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Tenemos 12 átomos de hidrógeno, lo cual representa 12 por 1, que es la unidad o la masa atómica del elemento, es igual a 12 UMAS o 12 unidades de masa atómica o 12 gramos por cada mol. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con los nitrógenos? Nitrógeno solo había 3, sería 3 por la masa atómica de nitrógeno, que sería 14, da como resultado 42 UMAS o gramos por mol. ¿Ya? Y así de forma sucesiva, con el fósforo y con el oxígeno. Lo que al final me resulta que para saber la masa molecular del fosfato de amonio, pues debo de multiplicar, debo de averiguar cuáles son el número de átomos de cada componente, nitrógeno, hidrógeno, fósforo, y después multiplicarlo por su masa molecular. Y como resultado me da que cada mol, cada una mol,
de fosfato de amonio, perdón, cada mol de fosfato de amonio pesa o tiene como masa 149,0 gramos. ¿Listo? Entonces, lo único diferente de todo lo que ya hemos visto con este ejercicio, con los que hemos hecho, es justamente la forma en cómo está escrita la ecuación química, la fórmula química. ¿Cómo está escrita la fórmula química? Es lo único que es diferente. Tienen que tener cuidado con estos paréntesis. Recuerden que los paréntesis y el número que esté justamente afuera del paréntesis es un multiplicador que, como dice su nombre, multiplica por cada número de átomos dentro de este paréntesis. Es decir, que se debería multiplicar 3 por 1 el nitrógeno y 3 por 4 del hidrógeno para obtener el número real de átomos de nitrógeno o hidrógeno en este caso. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos adicionales que nos van a servir para esto mismo, para ejemplificar cómo utilizamos los conceptos que hemos aprendido. Entonces, el ejemplo que, fíjense, es el ejemplo que está en su libro. Entonces, pueden ir al libro. Todos los ejemplos que están ahí son los que se utilizan para estas clases. Entonces, pueden ir al libro y ver las fórmulas, pueden ver las resoluciones, porque muchos de estos mismos ejemplos ya están resueltos. Entonces, pueden ir a constatar allá las respuestas. Entonces, el ejemplo me dice, utiliza la fórmula del fosfato de calcio para efectuar los siguientes cálculos. Primero, calcula cuál es la masa de un mol de fosfato de calcio. Entonces, para saber cuál es la masa de un mol de fosfato de calcio, lo primerito que debo de sacar, lo primerito que debo de calcular es la masa molecular. La masa molecular, como lo habíamos dicho, es la cantidad de átomos que tienen un componente multiplicado por el número de ese átomo que está dentro del componente por su masa atómica. Todo eso sumado es igual a la masa molecular de un compuesto. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos calcio, fósforo y oxígeno. Calcio, como dice la fórmula, hay 3 átomos de calcio. De fósforo hay 1 por 2, 2 átomos de fósforo. Y del oxígeno hay 4 por 2, 8. 8 átomos de oxígeno. Entonces, para el fósforo, no sé cuál será el peso atómico del fósforo, ahorita lo voy a ver. Peso atómico del fósforo. El peso atómico del fósforo es igual a 30. Vamos a ponerle 30,9. ¿Ya? Y del oxígeno es 16. Del calcio es 40. Ok, entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Sería 40 por 3, 30 por, bueno, 31 por 2 y 18 por 16, ¿verdad? Sería 18 por 16, me da 128. 31 prácticamente, 30,9 por 2 es igual a 61,8. Y bueno, esto de aquí es 120, ¿no? Ya, entonces multiplicado todo, bueno, sumado, en realidad, todo lo que acabamos de obtener me da como resultado la masa molecular del fosfato de calcio. Entonces, la masa molecular del fosfato de calcio me da igual a 309,8 gramos por cada mol. Cada mol de fosfato de calcio pesa 309,8 gramos. El componente B me dice cuál es la masa de 1,464 moles de fosfato de calcio. ¿Cuál es la masa, cantidad en gramos, que representa o es igual a 1,464 moles de fosfato de calcio? ¿Qué debo hacer acá? Como ya tengo moles y ya tengo la masa molecular, puedo todas esas moles traducirlas a gramos.
Ya, es lo que habíamos hecho al principio de toda la unidad. Entonces, ¿cómo lo hago? Ahorita lo hago, a ver. Ahorita lo hago. ¿Cómo lo hago? Pues lo haría así. 1.464 moles. ¿Cuántas moles me representa eso? Bueno, perdón. ¿Cuántos gramos me representa 1.464 moles? Es decir, que debo de dividir. Ujú. ¿Verdad? Debo de dividir para saber cuántos gramos me representa esto. Entonces, de esta forma, ¿cuántos gramos sería? Creo que aquí está mal. A ver, aquí estaría mal. Voy a restar, a borrar esto. Sería 309.8 gramos, es la masa molar que acabamos de calcular. Y todo esto dividido para 1.464. Ah, no, perdón, no es dividido, es por 1.464 moles, ¿verdad? Estos moles de aquí es justamente lo que nos está diciendo el ejercicio. 1.464 moles. ¿Cuánto me equivale en masa? Entonces, ya sé la masa molecular, sé la cantidad de moles que deseo convertir a gramos, multiplico. Multiplico 1.464 por 309.8. Me da como resultado 453.54 gramos, ¿verdad? Porque moles con moles se me va, me queda tan solo gramos. Este es mi resultado. Esta es la cantidad de masa que me representa 1.464 moles de fosfato de calcio. Ahora, ¿cuáles son las unidades de fórmula? Me pregunta. ¿Cuáles son las unidades de fórmula de fosfato de calcio que hay en la misma cantidad de moles? Es decir, no me voy a mover en la cantidad de moles. Lo único que me hace falta es saber cuál es la cantidad de fórmula de fosfato de calcio que me representa 1.464 moles. Ahora, en el libro aparece este término justamente, unidades de fórmula, ¿no? Estas unidades de fórmula me hacen referencia a la cantidad de moléculas, en este caso, pero de fosfato de calcio. Ahora, si yo les dijera, hay en las unidades de fórmula del átomo de calcio, ahí estaría hablando de cantidad de átomos de calcio. Pero como estoy hablando de una molécula, de un componente que tiene más de un átomo, pues estoy hablando de una molécula, ¿no? De algo muy grande, algo más complejo que un elemento. Por lo tanto, estas unidades de fórmula hacen referencia de nuevo, otra vez lo digo, a la cantidad de moléculas que existen en 1.464 moles, ¿vale? 1.464 moles de fosfato de calcio. ¿Cuánto de esto me representa en moléculas? Entonces, para ello, pues, no parto desde el último resultado que obtuve. Lo que voy a hacer es tan solo multiplicar la cantidad de moles, que es la misma que antes, pero multiplicarla, ¿por qué? Por el número de Avogadro, ¿no? El número de Avogadro que es 6.022 por 10 a la 23, ¿cierto? Y estos son, bueno, como estoy hablando de moléculas, ya no puedo escribir aquí átomos porque estoy hablando de moléculas, entonces voy a ponerle moléculas. Moléculas, así, moléculas. Y todo esto dividido para mol, ¿no? Entonces, moles con moles, chao. Y me restaría multiplicar 1.464 por 6.022 por 10 elevado a 23. Ya. Y esto me da como resultado 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. Me da como resultado 8.8 por 10
A ver, por 10 a la 23ª potencia de moléculas. ¿Moléculas de qué? Bueno, de fosfato de calcio en este caso. Fosfato de calcio. Ya. Entonces, de esta forma se dan cuenta, hemos hecho prácticamente los mismos ejercicios del anterior, bueno, de hace 2 o 3 slides, del principio de la materia, pero utilizando cosas más complejas. Por ejemplo, fosfato de calcio, teníamos antes fosfato de amonio, ya estamos utilizando componentes más complejos, ya cosas más grandes, cosas más complejas que involucran más de un solo átomo. Entonces tenemos que tener cuidado con los conceptos y la forma de cómo realizamos los cálculos, ¿ya? Entonces siempre fíjense de las cantidades que les dan los mismos ejercicios. Entonces los mismos ejercicios te dicen qué hacer, qué buscar y cómo hacerlo prácticamente. Solo tienen que tener mucha perspicacia de leer el ejemplo y de saber qué les pide y tan solo razonándole van a poder utilizar pues los conceptos que hemos topado hoy, ¿no? Entonces, lo que aconsejo de nuevo es que utilicen el libro, o sea, hagan los ejercicios, créanme, si ustedes hacen los ejercicios y justamente hagan los que tienen respuestas, es que no me entienden a mí, o tal vez no entienden el libro, hagan los que tienen o intenten hacer los ejemplos de los ejercicios del libro que tienen respuesta para que vean cómo sale y así vayan practicando de la mejor forma. Pero hasta ahora, lo único que hemos seguido haciendo es ir de cantidades de masa, que puede ser gramos o miligramos, a moles, ¿verdad? Eso solo es una unidad, es un mol. Y después, bueno, átomos, a número de átomos, número de partículas o números de moléculas, como acabamos de ver, ¿no? Entonces hemos hecho eso. Y todo esto lo podemos hacer con el número de Avogadro 6.022 por 10 a la 23. ¿Ya? Entonces, fíjense que hemos ido de masa a moles, de moles a átomos y así de forma de viceversa, o sea, de forma contraria, el mismo paso lo podemos hacer desde átomos a molécula o de moles a átomos o de moles a masa. Entonces, fíjense que esto es un proceso de retroalimentación, de utilizar los conceptos de lo que es las moles, de lo que representan las moles, de lo que significa tener la masa molecular de un compuesto o de un elemento, y así poder trabajar con todas estas unidades nuevas, entre comillas, pero aún así poder hacerlo, ¿no? Poder trabajar, irnos de masas a moles, de moles a átomos, y todo esto nos va a servir cuando hablemos de concentraciones, cuando hablemos de molaridad, ¿ya? Entonces esto de aquí es súper importante que se quede bien grabado, ¿ok? A ver, hagamos uno más y listo. Y de ahí ya podemos pasar a un tema un poquito nuevo. Ok, entonces este ejercicio que nos dice, ¿cuál es la masa en gramos de 2.47 moles de hidróxido de calcio? ¿Y cuántas unidades de fórmula de hidróxido de calcio hay en 447 moles de hidróxido de calcio? O sea, me pide cuál es la masa de esta cantidad de moles de este compuesto de hidróxido de calcio y después me pide cuáles son el número de moléculas que hay en la misma cantidad de moles y del mismo componente, del mismo compuesto. Entonces, fíjense lo que dice otra vez, fórmulas, ¿no? Unidades de fórmulas. Esa es la notación que tienen en sus libros. Ahora, las unidades de fórmulas, para que no se haga mucho lío, las podemos interpretar como número de partículas o, bueno, en este caso, número de moléculas. Es decir, hay que utilizar el número de Avogadro para llegar a ese resultado. Bueno, podemos seguir haciéndolo. Tenemos 2.47 moles de hidróxido de calcio. Y todo esto lo podemos multiplicar por que nos pide la masa. Entonces, para obtener la masa, ya sabemos que debemos de calcular primero, antes de nada, debemos de calcular la masa molecular, ¿no? Sería hidrógeno, oxígeno y calcio. El calcio solo tengo uno, multiplicado por uno. El hidrógeno tengo dos.
El oxígeno otra vez tengo 1 y todo esto lo multiplico por su peso atómico. Hidrógeno es 1, el calcio creo que era 32, si no estoy mal. 40, era 40. Aquí es 40. Entonces, ¿cuánto me sale esto? 40 por 1 es 40, 2 por 1 es 2 y 16, ¿verdad? Entonces tendríamos 56, 58. 58 gramos por cada mol. ¿De qué? De hidróxido de calcio. Esta es la masa molecular. Con esta simple multiplicación y suma, he obtenido una respuesta muy valiosa, que es la masa molecular. Con ello, yo puedo multiplicar mi cantidad de moles por la masa molecular, ¿verdad? 58 gramos por cada mol. Y puedo obtener, pues, cuál es la cantidad en gramos que me corresponde, 2,47 moles de hidróxido de calcio. Entonces, si hago esa multiplicación, me sale 2,47 por 58. Lo que me refleja que voy a tener en estas 2,47 moles, o sea, casi 2 moles y media de hidróxido de calcio, van a ser igual a 143,26 gramos de hidróxido de calcio. Listo. Ahora, ¿cuántas unidades de fórmula? Es decir, ¿cuántas moléculas de hidróxido de calcio hay en esta misma cantidad de moles? Pues bueno, puedo partir desde aquí mismo, borro la masa molecular porque no me va a servir ahora y la cambio por el número de Avogadro. Número de Avogadro que es 6,022 por 10 a la 23. Estas son moléculas por mol, ¿verdad? Y todo esto me va a dar igual. ¿A cuánto sería? Uy, sería como 1,2 por 10 elevado a 24, me imagino. 2,47 por 6,022 por 10 elevado a 23. Y me sale exactamente eso. Me sale 1,5 redondeándole por 10 elevado a 24 moléculas de hidróxido de calcio. Listo. Entonces, de esa forma ya hemos obtenido algo muy útil, que es la cantidad de masa que debo de pesar si es que quiero 2,47 moles de hidróxido de calcio y también cuántas moléculas de hidróxido de calcio existen en estas 2,47 moles del mismo compuesto. Ya, entonces de esta forma pues hemos casi terminado esta parte que es un poquito más práctica, porque otra vez hemos retomado el tema de los cálculos, el tema de algunos conceptos viejos que hemos ya venido trabajando, como los factores de conversión, cómo dividir o multiplicar para eh, poder simplificar una unidad y poder convertir una magnitud compuesta por dos unidades distintas, convertirla tan solo eso a una unidad diferente. Y en fin, bueno, prácticamente si se dan cuenta es más factores de conversión, ¿no? Hacer más conversiones de lo que ya hemos hecho antes, pero con conceptos nuevos. Y esos conceptos es lo que nos importa ahorita. Lo que nos importa saber qué significan y para qué sirven. Ah, bueno, en fin, todo esto es parte de la unidad 3. Aún falta, nos falta mucho más. No hemos topado nada sobre los tipos de enlace, algunas características que, que tienen cada tipo de enlace. Y bueno, aún nos falta muchísimo por ver. Estos temas son lo que aún nos falta. Y bueno, para no ser muy larga igualmente la clase, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejarlo hasta este ejercicio de aquí. Y después vemos todo esto, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos sobre qué son las cargas, otra vez,
qué son las cargas, qué significa que algo esté cargado de forma negativa, positiva y nuevos términos que vienen con estas explicaciones. Aniones, cationes, qué son, los electrones de valencia que habíamos hablado en la anterior unidad, qué son, y también vamos a calcularlos, cómo calcular cuántos electrones de valencia tiene un elemento. Vamos a hablar de estructuras que hemos mencionado antes, estructuras de Lewis, cómo graficar, cómo, qué representan y cómo escribirlas o dibujarlas. ¿Ok? Entonces todo esto lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Vale? Espero que tengan un buen día, muchachos, y eso ha sido todo.